Amigos, hablaremos hoy en su espacio Educación, Sociedad y Futuro de crecimiento personal. Y para abordar importante tópico hemos tenido y tenemos en la compañía del ingeniero de sistemas Argenis Briceño Cherubini, autor del libro Perdido, Cuentos para Crecer en Interioridad. Bienvenido, Argenis, a Educación, Sociedad y Futuro. Muchísimas gracias por su invitación al programa. Argenis, cuando hablamos de crecimiento personal, ¿a qué nos estamos refiriendo? Todo ser humano está siempre en una búsqueda, está buscando algo, está persiguiendo algo. Cuando nosotros hablamos de crecer, hablamos sobre todo de alcanzar nuestros sueños, esos sueños que los seres humanos nos hemos propuesto y que hemos ido consiguiendo a lo largo de ese camino, como cuando quien va por un camino y consigue unas piedritas y va coleccionando y al final quiere construir algo con eso que tiene en la mochila que nosotros podemos llamar vida. Y cuando se llega a ese final, saber qué es lo que vamos a construir. Eso es básicamente el crecer como persona, el crecer como humano y un crecimiento que hemos olvidado mucho, que es el crecimiento espiritual de nosotros. Hoy día, para nadie es noticia que la sociedad venezolana atraviesa por serios problemas. Vemos en muchos de los ciudadanos, de las personas que habitan en nuestro país, que no existe el compromiso para con lo que se hace, para con las profesiones, para con las empresas, para con las familias. Asimismo vemos el deterioro también que se viene marcando de manera galopante en muchos de los sectores de la vida nacional. ¿Tendrá eso que ver precisamente con autoestima y lo que tú hablas como crecimiento personal? Indudablemente, cuando nosotros hablamos del crecer, hablamos de formarnos integralmente. La carencia de valores que podemos observar, no solo en nuestra sociedad venezolana, sino a nivel mundial, justamente nace de ese compromiso que nosotros debemos asumir con nosotros mismos. Cuando yo no soy capaz o cuando yo no consigo las herramientas o el medio que me rodea no me permite, me roba las herramientas que yo como ser humano debo tener para crecer integralmente, pues es que se comienzan a cometer errores personales y luego pasan a ser errores comunitarios. Y ahí es donde viene esa carencia, esa pérdida de ese piso que nosotros siempre queremos tener firme, que es nuestra familia. No lo catalogaría tanto como una pérdida, sino como una especie de terremoto, un sismo bastante fuerte que se da, nos mueve el piso y nosotros dejamos de sentirnos seguros, porque el problema, a mi modo de ver y a modo de ver de muchísimas personas que han hecho estudios serios sobre el comportamiento social del ser humano, es que justamente comienza con ese deterioro de nuestra familia. Se deteriora la familia, se deteriora el ser humano, se deteriora la sociedad. Ahora, dentro de tu disertación, mencionaste el término de valores. ¿Cuáles son esos valores que crees tú se quedaron por allí rezagados o que de alguna manera la persona no sabe que están allí, no los conoce? Porque responsablemente admito que hay una persona que ya no está con nosotros en el mundo físico, que era la doctora María Guadalupe Ramos, por supuesto, una gran ponente y exponente de este tan crucial tópico, ¿no? Ella decía que los valores no se han perdido, que los valores están allí, que quienes están perdidos o quienes están perdidas son las personas. ¿Qué valores, Argenis, están de alguna manera vinculados a esto que se llama crecimiento personal? Yo comenzaría por aclarar que hoy en día el concepto de valores se ha ampliado muchísimo, ¿no? Nosotros podemos considerar un valor la puntualidad, la responsabilidad, el mismo amor, esa responsabilidad que tú tienes de amar a los demás, sobre todo comenzando por ese prójimo, que es el próximo, que es tu familia, que es la persona que está más cercana a ti. Hemos hablado de que la pérdida de valores siempre se suscribe a pérdida de valores éticos, morales, pero existen otros valores intrínsecos dentro de otros valores que los venezolanos hemos ido perdiendo, lamentablemente, que la sociedad a nivel mundial ha ido perdiendo. Yo diría que el valor más valioso que el ser humano ha perdido es el amor.
justamente, es el lograr compartir con el otro lo poco o lo mucho que se tenga. A veces cuando nosotros hablamos de compartir solo lo limitamos a la parte económica, pero hay muchas cosas que yo puedo compartir contigo sin tener dinero, sin tener absolutamente ningún bien material, que son esas cosas que justamente tú no las vas a conseguir en un lugar donde las vayas a ir a comprar, como es la fe, el amor, la esperanza, la tolerancia, tan necesaria hoy en día en nuestra sociedad mundial. Que muchas personas no lo conocen o no lo han practicado, y eso creo que uno de los lugares donde existe mayor carencia hoy día es en el núcleo familiar. ¿Qué papel deben jugar los padres, Argenis, para que esto vuelva a ser noticia, que los valores tomen el sitial que les corresponde? Fíjate bien, hoy en día los padres son y siempre han sido los primeros educadores. Y ya yo hablo como padre y como educador a la vez, ¿no? Lo que pasa es que termina siendo en tu vida una fusión, el ser educador y el ser padre. El padre, papá y mamá, son educadores. El detalle es que muchas veces no se han dado cuenta de la gran responsabilidad de que ellos son la primera escuela. Antes de que el niño pise por primera vez un colegio, una escuela donde vaya a formarse, ellos lo preparan para la vida, lo preparan para el compartir, para el amar, para el crecer, para la fe. Entonces, cuando esta persona, si no tiene una formación de esos valores que están dentro de los otros valores y van al colegio, muchas veces el educador termina formándolo. El problema es que el educador nunca lo va a formar como se forma en la casa, porque existe un feedback entre el niño y el papá y mamá, que por supuesto nunca lo va a conseguir con otra persona. Y ahí es donde comienza el adolescente con problemas. Yo no me atrevería a hablar de adolescentes problemáticos, porque en realidad no existen. Existen adolescentes con problemas, y problemas que son una herencia del no compartir sus padres ese cariño, ese amor, ese día a día de que por muy cansado que tú llegues a casa, de que hay días de días, hay días difíciles, pero justamente en esos días difíciles es donde tú tienes que aprender la gran lección, que es cómo voy yo a manejar cualquier situación difícil que se me presente dentro de mi hogar, con mis hijos, con mi pareja y con las personas con las que conviva. No solamente limitarlo a eso, sino también llevarlo a mi sitio donde yo trabajo, al lugar donde estudio y a las responsabilidades que tengo de acuerdo al lugar donde labore. Lamentablemente eso de ser papá o ser mamá no viene con manual de instrucciones. No. Y entonces es cuando se incurre en aquello del ensayo y del error, y creo que hay mucha gente que se fue por el error y lo hizo cultura de vida, ¿no? Por eso vemos tanta violencia, tanta agresividad, tanto clima adverso a lo que es realmente el calor de un hogar. Decían algunos de los programas que hemos tenido, Argenis, que hay casas y que hay hogares. Las casas, bueno, esto es un concepto que lo emito desde mi punto de vista, ¿no? Y respetando el que tengan los demás, pero para mí una casa es un espacio geográfico donde vive una cantidad de personas, una cantidad de gente, cada quien vive su momento, cada quien vive un espacio y nadie se solidariza, nadie hace nada por nada, la casa es un desastre y ni el coroto en el fregadero ni las camas están tendidas, aquello definitivamente anda cada quien por su lado. Sí. En un hogar existe otra concepción diferente, pues el valor de la solidaridad, el todo para uno y uno para todos, el ayuda, el buen trato, el querer estar juntos para compartir, para ayudarse, para pernoctar dentro de el comer juntos y todo este tipo de hechos, ¿no? Amigos, conversamos con el ingeniero Argenis Briceño, autor del libro Perdido. Esta es una literatura bien interesante que quiero presentarles. El libro Perdido, cuentos para crecer en interioridad. Argenis, vamos a hacer una pausa y al regreso nos gustaría, luego de presentar y proyectar aún más la labor que hace TV Familia en todo lo que es nuestro colectivo, nos gustaría saber qué te motivó a crear esta maravilla que se llama El libro perdido, cuentos para crecer en interioridad. Amigos, ya regresamos.